Cuando vi cómo mi esposo dejaba el tenedor sobre el plato y apenas levantaba la mirada para despedirme, supe que algo en mí se había roto hace tiempo. No fue la primera vez ni la última que su rutina mecánica pasaba por encima de mis emociones. Pero esa noche, con su padre sentado al otro lado de la mesa, noté una diferencia sutil. Alguien, por fin, me estaba mirando. No como esposa, no como ama de casa, no como parte del mobiliario, sino como mujer. Y fue ese momento el que lo cambió todo. Mi esposo se levantó, dijo que tenía que viajar por trabajo, otra vez, y me pidió que cuidara de su padre mientras él estuviera fuera. No será por mucho, aseguró, sin notar el silencio incómodo entre nosotros. Yo asentí. ¿Qué más podía hacer? Nadie notó la forma en que mi mano tembló al recoger los platos. Nadie excepto él. El padre. Con su manera callada de observarlo todo. Con ese gesto tranquilo que decía más que cualquier palabra. Y mientras me internaba en la cocina, sola con los platos sucios y el eco de una despedida sin emoción, supe que tenía que contarte esto. Porque lo que pasó después no fue un accidente. Ni un juego. Fue una cadena de decisiones pequeñas, casi invisibles. Y hoy, ya no sé si me arrepiento. Pero antes de contarte lo que pasó de verdad, quiero saber desde dónde estás viendo este vídeo. ¿Alguna vez sentiste que estabas viviendo la vida equivocada? ¿Que alguien que no debía mirarte te vio? Cuéntame en los comentarios. Y escucha. Esto es lo que realmente ocurrió. Nunca he sido una mujer dramática. Me criaron para ser práctica, discreta, correcta. No hagas olas, decía mi madre, sé agua quieta y vivirás en paz. Y así viví durante más de 30 años. Casada con un hombre correcto, funcional, predecible. Un esposo que jamás me gritó, jamás me fue infiel, al menos no que yo sepa, y que cumplía su rol como un reloj bien afinado. Pero también como un reloj nunca cambió. Y yo me fui apagando año tras año en esa monotonía que nadie se atrevía a nombrar. Esa noche en particular, cuando él anunció su próximo viaje, no sentí rabia ni tristeza. Sentí alivio. Una culpa silenciosa, sí, pero también una especie de liberación. Iba a irse por 3 semanas, tal vez más. Y me dejaba sola en casa con su padre, como si aquello no tuviera el más mínimo peso. Él, su padre, había llegado unos meses antes. Se estaba recuperando de una operación, y aunque ya podía valerse por sí mismo, mi esposo insistía en que debía quedarse con nosotros. No me molestaba. Era un hombre tranquilo, le gustaban los libros, las plantas, y tenía esa manera pausada de moverse que contrastaba tanto con la energía ansiosa de su hijo. Nunca hablábamos mucho, pero cuando lo hacíamos había algo distinto. Después de la cena, él se quedó ayudándome a recoger los platos. No tienes que hacerlo, le dije, pero ignoró mi frase con una sonrisa leve. Mientras lavaba una copa, me preguntó si me gustaba la música clásica. Respondí que sí, que solía escuchar a Chopin cuando era joven. ¿Y por qué dejaste de hacerlo?, me preguntó sin mirarme. Esa pregunta se quedó flotando en el aire mientras el agua seguía corriendo por el fregadero. Más tarde subí a mi habitación con una incomodidad extraña. No por él. Por mí. Me cambié de ropa y me senté frente al espejo. Mi rostro era el mismo de siempre, pero noté algo que hacía tiempo no veía, un leve rubor en las mejillas. ¿Estaba sonrojada? ¿A causa de qué? Esa noche no dormí bien. No por preocupación ni estrés. Era otra cosa. Un leve zumbido interno, como si algo dentro de mí se hubiera despertado después de años en letargo. Y era aterrador. Porque yo no era esa mujer. No era la que fantaseaba, la que se cuestionaba, la que quería ser vista. A la mañana siguiente preparé el desayuno como siempre. Café, tostadas, frutas. Él bajó vestido con su bata y se sentó en silencio. ¿Dormiste bien?, pregunté. Él asintió. Tú no, dijo con seguridad. Lo miré sorprendida. Tus ojos lo dicen todo. No supe qué contestar. Cambié de tema,
fingiendo que la tostadora no funcionaba bien. El día transcurrió entre tareas cotidianas. Lavadora, llamadas, supermercado. Pero cada vez que pasaba cerca de él, sentía esa presencia distinta. No era invasiva, ni agresiva. Era como una brisa tibia que me rodeaba sin tocarme. Y sin embargo me estremecía. Por la tarde salí al jardín. Él estaba allí, podando una planta vieja que mi esposo nunca recordaba regar. Me ofreció las tijeras sin decir nada. Trabajamos en silencio durante unos minutos. «Tienes buena mano para esto», dijo de repente. «¿Siempre fuiste así de cuidadosa?» Me reí, no porque la pregunta fuera graciosa, sino porque nadie me preguntaba cosas así. Nadie se fijaba. Entramos al anochecer, y mientras yo preparaba algo ligero para cenar, él puso un viejo disco en el tocadiscos del comedor. Era música suave, envolvente. Por un momento, todo en la casa pareció detenerse. Ni los relojes se movían. Al sentarnos a cenar, nuestras manos se rozaron. Solo un instante. Nada escandaloso. Pero fue suficiente para que mi corazón se agitara como no lo hacía en años. Levanté la vista. Él también me miraba. No dijimos nada. Al irme a la cama esa noche me sentí culpable. No por haber hecho algo malo, sino por haber sentido algo bueno. Algo tan simple como ser mirada. No como madre. No como esposa. No como señora de casa. Sino como mujer. Una mujer que aún estaba viva por dentro. El día siguiente comenzó como cualquier otro, al menos en apariencia. Me desperté antes de que saliera el sol, como de costumbre, y bajé a la cocina sin hacer ruido. El suelo frío bajo mis pies me devolvió brevemente a la realidad, recordándome que nada había cambiado y sin embargo, todo era distinto. Mientras preparaba el café, mi mente vagaba sin rumbo, repasando cada segundo de la noche anterior, buscando interpretar lo que no se dijo, lo que no se explicó. Me encontraba entre la incredulidad y una especie de calma extraña. No sabía si estaba al borde del colapso o si, por primera vez en años, me sentía viva. Él bajó poco después, vestido con su ropa habitual de estar por casa, con ese aire tranquilo que lo caracterizaba. No intercambiamos más que un asentimiento con la cabeza. Ninguno de los dos mencionó nada. Ni el silencio incómodo ni la manera en que sus ojos evitaron los míos. Era como si estuviéramos tratando de proteger algo frágil, una burbuja recién formada que no sabíamos si queríamos conservar o destruir. Desayunamos en silencio. Yo intentaba concentrarme en el sonido de la cuchara contra la taza, en el vapor que salía del café. Pero su presencia al otro lado de la mesa lo llenaba todo. No necesitaba hablar para hacerse notar. Y eso me descolocaba. Años enteros junto a un hombre que hablaba sin decir nada, y ahora este otro, que decía demasiado con apenas una mirada. Después del desayuno él salió al jardín, como hacía todos los días. Yo lo observé desde la ventana. Parecía tan natural en ese espacio como si llevara años entre nuestras plantas. Mientras regaba, se agachaba con cuidado, podaba con precisión. Sus movimientos eran lentos pero seguros. Cada gesto suyo contrastaba con la forma automática y casi negligente en la que mi esposo solía moverse por el mismo jardín. Me dolió pensarlo. No porque fuera una comparación justa, sino porque era inevitable. Me pasé la mañana limpiando, aunque no hacía falta. Era una manera de mantener las manos ocupadas, de distraerme de mí misma. Pero cada objeto, cada mueble que tocaba parecía susurrarme que algo había cambiado en esa casa. La normalidad ya no se sentía como antes. Había una tensión nueva, casi imperceptible como una cuerda estirada al límite, invisible a los ojos de cualquiera, excepto los nuestros. A mediodía preparé algo ligero y lo llamé a comer. Él entró con el cabello aún mojado por el sudor, y sin decir nada se lavó las manos y se sentó a la mesa. La comida fue simple, pero los sabores me sabían distintos. Era como si cada ingrediente se hubiera cargado de un significado nuevo. Y cuando nuestros dedos se rozaron al pasar el pan,
Ambos reaccionamos con un pequeño sobresalto, apenas visible, pero suficiente. Después de comer, me retiré al cuarto de lavado para doblar ropa. Me senté frente a la pila de sábanas limpias, y me sorprendí a mí misma acariciando una de ellas más de lo necesario. Recordé la forma en que su mano rozó la mía la noche anterior, como su respiración se hizo más lenta. Y entonces me invadió una sensación incómoda. ¿Estaba buscando esos momentos? ¿O simplemente no sabía cómo alejarme de ellos? En la tarde salimos a caminar. Fue su propuesta. Dijo que el clima estaba perfecto y que la brisa ayudaría a despejar la cabeza. Caminamos por un sendero que bordeaba el barrio, entre árboles altos y sombras largas. Nadie más andaba por ahí. No hablamos casi nada. Solo el sonido de nuestros pasos y algunos pájaros a lo lejos. Y sin embargo sentí que en ese paseo se dijeron cosas que no podrían haberse expresado con palabras. Cuando regresamos, preparé café y lo serví en la terraza. La luz del atardecer bañaba las paredes de tonos dorados y anaranjados. El ambiente era sereno, casi demasiado. Y en medio de esa calma, nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Un segundo apenas. Pero bastó. Nos besamos. No hubo música. No hubo declaraciones. Solo el roce de dos labios que no se buscaban y sin embargo se encontraron. No fue un acto impulsivo ni planeado. Fue algo inevitable. Algo que a pesar de todos nuestros silencios y cautelas, se había estado gestando desde el primer día. Después él se levantó y volvió al jardín. Yo me quedé en la terraza, sentada con las manos en el regazo, el café ya frío, la mirada perdida en las plantas que se mecían suavemente con el viento. No lloré. No me sentí culpable, al menos no en ese instante. Lo que sentí fue otra cosa. Una mezcla de alivio, vértigo y miedo. Alivio porque ya no tenía que imaginar cómo sería. Vértigo porque sabía que a partir de ahora, no habría marcha atrás. Miedo porque, aunque aún no lo sabía con certeza, intuía que todo lo que creía seguro en mi vida estaba a punto de tambalearse. Cuando el cielo se oscureció por completo, recogí las tazas vacías y subí a mi habitación. Me duché en silencio, evitando mirarme al espejo. Y al acostarme cerré los ojos con fuerza, como si así pudiera borrar lo que acababa de suceder. Pero no lo hice. Porque muy en el fondo, no quería olvidarlo. La mañana siguiente fue distinta desde el primer momento. No porque el mundo hubiera cambiado visiblemente, sino porque yo lo sentía diferente bajo mi piel. Como si cada objeto en la casa, cada rincón, cada gesto cotidiano cargara ahora un peso nuevo. Una memoria reciente. Una tensión que no se podía nombrar, pero que respiraba en cada espacio que compartíamos. Desperté más temprano de lo habitual, con esa inquietud que no te permite seguir acostada. Abrí las cortinas con suavidad, dejando entrar la luz tenue del amanecer. El cielo aún estaba pintado de ese gris que precede a los colores del día. Me senté en el borde de la cama durante varios minutos, simplemente sintiendo la presencia del silencio. Mi mente repasaba los hechos sin encontrar una forma clara de ordenarlos. No sabía si debía arrepentirme, pero tampoco sabía si debía celebrar algo. Me vestí lentamente eligiendo ropa cómoda, neutra, casi como una forma de volver a lo cotidiano. En la cocina, el sonido de la cafetera se sintió más fuerte de lo normal. Cada burbujeo, cada crujido del pan en la tostadora parecía marcar un nuevo compás, uno que no existía antes de ayer. Preparé el desayuno como todos los días, pero con una atención inusual. Noté, por ejemplo, cómo la leche casi se desborda al calentarla, o como el cuchillo tenía un pequeño rasguño en la hoja que nunca había visto antes. Detalles mínimos que cobraban ahora un sentido inusitado. Él bajó poco después sin decir nada, como si no supiera cuál era la mejor manera de empezar. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos tenían una sombra distinta. Nos sentamos a desayunar en silencio, y por primera vez no fue un silencio cómodo. Era pesado, incómodo, lleno de cosas no dichas. Yo evitaba mirarlo directamente no porque me sintiera avergonzada, sino porque temía leer en sus ojos algo que aún no estaba lista para enfrentar.
Tal vez culpa. Tal vez deseo. Tal vez simple confusión. Terminamos de desayunar y cada uno siguió con sus tareas. Él salió al jardín. Yo me quedé dentro limpiando la cocina con una meticulosidad innecesaria. Pasé el paño por la encimera una y otra vez, lavé los platos 2 veces, ordené los cajones como si eso pudiera ordenar también mis pensamientos. Pero no funcionó. Al mediodía, decidí salir a caminar. Necesitaba despejarme. Le avisé antes de salir, y él simplemente asintió. No preguntó a dónde iba ni cuánto tardaría. Caminé sin rumbo por las calles del vecindario, observando las casas, los jardines bien cuidados, los árboles que se movían con la brisa. Todo parecía seguir igual en el exterior. Pero dentro de mí, algo se había desplazado. Algo había dejado de encajar en el molde habitual de mi vida. Recordé entonces una conversación que tuve con una amiga hace años, cuando me quejaba de que mi esposo ya no me miraba como antes. Ella me dijo: lo que buscas no es que te miren como antes, sino que te vean como ahora. En ese momento no entendí la diferencia. Hoy sí. Al regresar a casa, lo encontré en la terraza, leyendo. Al notar mi presencia, cerró el libro y se incorporó. No hubo palabras, pero su gesto fue amable, casi tímido. Me preguntó si quería café, y acepté. Entró a la cocina y yo me senté en uno de los sillones de la terraza, intentando aparentar normalidad. Mientras tomábamos el café, intercambiamos algunas frases sobre el clima, sobre las plantas, sobre banalidades. Ninguno mencionó lo ocurrido. No porque no lo recordáramos, sino porque todavía no sabíamos qué hacer con ello. Era como si estuviéramos cuidando un objeto delicado entre los dos, uno que no sabíamos si podíamos tocar sin romperlo. Después de un rato, él comentó que iría al centro a hacer unas compras. Preguntó si necesitaba algo. Respondí que no. Me ofrecía a acompañarlo por inercia más que por deseo real, pero él negó con la cabeza: me vendrá bien un rato solo. Asentí, entendiendo más de lo que sus palabras decían. Tal vez él también necesitaba aire. Cuando se fue, la casa se sintió aún más silenciosa. Me recosté en el sofá y cerré los ojos. No dormí. Solo dejé que mis pensamientos se ordenaran sin intervenir. No había culpables en esta historia. Solo personas que, por diferentes razones, habían dejado de verse como eran. Horas después, lo escuché regresar. Escuché las llaves, el portazo suave, sus pasos. Pero no bajé a recibirlo. Me quedé en mi cuarto sentada frente al espejo. Me miré largo rato. Mi rostro era el mismo, pero mis ojos parecían diferentes. No por el cansancio, ni por el deseo. Era otra cosa. Una conciencia nueva. Un saber que ya no podía deshacerse. Cuando bajé a la cocina, él estaba preparando la cena. Me ofrecía ayudar y aceptó con un gesto. Cortamos verduras, cocinamos en silencio, pero esta vez el silencio no dolía. Era otra clase de silencio. Uno que reconocía la presencia del otro sin necesidad de explicaciones. Cenamos como si nada hubiera cambiado. Y tal vez, en parte, eso era cierto. La vida seguía su curso. Pero el aire entre nosotros ya no era el mismo. Era más denso, más tibio. Más humano. Al final del día, cuando subí a mi habitación, me senté en la cama y encendí la lámpara de noche. Tomé un cuaderno que guardaba en el cajón y comencé a escribir. No un diario, no una confesión. Solo palabras sueltas, imágenes, sensaciones. Como si necesitara vaciar algo dentro de mí para poder seguir. Dormí mal, otra vez. Pero esta vez no fue por incertidumbre. Fue porque por primera vez en mucho tiempo sentía que algo estaba por comenzar. Y eso también asusta. Los días siguientes transcurrieron con una calma que se sentía artificial, como si todo lo que hacíamos fuera parte de un guión mal ensayado. Cada gesto, cada palabra intercambiada, estaba revestida de una cautela innecesaria. Él y yo nos movíamos por la casa con una precisión casi quirúrgica, evitando encontrarnos demasiado tiempo en la misma habitación,
midiendo las distancias, cuidando los silencios. Y sin embargo esa contención no hacía más que subrayar lo que ambos intentábamos evitar. Había algo suspendido en el aire, algo que ninguno de los dos quería tocar, pero que nos seguía como una sombra. Mi esposo llamó un par de veces. Preguntó cómo iban las cosas, cómo estaba su padre, si necesitaba algo. Mantuve la conversación en el terreno de lo práctico, respondiendo con frases medidas, con la voz más neutral que pude encontrar. Él no notó nada extraño. O al menos no lo mencionó. Como siempre, su atención estaba centrada en su trabajo, en las reuniones, en los pendientes que no podían esperar. Colgó con un té extraño que sonó más como una cortesía que como un sentimiento. Aquella tarde, mientras ordenaba algunos papeles en la biblioteca, encontré un álbum de fotos familiar que hacía años no veía. No buscaba nada en particular, simplemente me dejé llevar por la necesidad de hacer algo con las manos, de llenar el tiempo. Al abrir el álbum, me sorprendió encontrar una serie de fotografías antiguas de él con su esposa, la madre de mi esposo. Eran imágenes en blanco y negro, algunas algo desgastadas, otras sorprendentemente nítidas. En cada una de ellas, ella aparecía sonriente, elegante, con un brillo en los ojos que no supe reconocer hasta ese momento. La observé detenidamente. Tenía un aire clásico, sereno, y en cierto modo, algo de ella me resultaba familiar. Me incliné más cerca y de repente lo vi, un gesto, una forma de inclinar la cabeza, una expresión que había visto en mi propio reflejo. Fue un descubrimiento incómodo, casi íntimo. Me pregunté si él también lo había notado. Si al mirarme veía algo de ella. Y si eso explicaba parte de lo que había ocurrido entre nosotros. No escuché cuando entró a la biblioteca. Me sobresaltó su voz al preguntar si estaba bien. Cerré el álbum con demasiada rapidez, como si ocultara un secreto. Él no hizo preguntas. Se acercó lentamente y se quedó de pie junto a mí, mirando el álbum cerrado. Ella era muy distinta a ti, dijo después de unos segundos. Su tono era neutro, pero sentí una corriente subterránea en sus palabras. No supe si era nostalgia, tristeza o algo más complejo. Pero tenían la misma forma de observar en silencio. Como si pudieran ver cosas que los demás no. No supe qué contestar. Me limité a asentir y salí de la habitación con el álbum aún entre las manos. Subí a mi cuarto, lo guardé en un cajón, y me senté al borde de la cama con una inquietud que no podía nombrar. No era celos. Era otra cosa. Una sensación de estar compitiendo con un fantasma, con un recuerdo que nunca me perteneció. Al día siguiente él se ausentó por la mañana. Dijo que tenía que hacer algunas compras en el centro. Aproveché su ausencia para limpiar a fondo la casa. Era una excusa, lo sabía. Pero necesitaba moverme, ordenar cosas, sentir que controlaba al menos una parte de lo que estaba ocurriendo. Mientras pasaba un trapo por la repisa del comedor, tropecé con un jarrón pequeño que se cayó y se rompió en el suelo. Me quedé mirando los pedazos durante unos segundos, como si no entendiera qué había pasado. Y entonces, sin querer, comencé a llorar. No eran lágrimas escandalosas ni desesperadas. Eran silenciosas, lentas, casi dignas. Lloré porque me sentía atrapada entre dos mundos. Uno en el que había aprendido a vivir sin esperar demasiado, y otro que se abría como una puerta prohibida, sin promesas, pero lleno de posibilidades. Lloré porque no sabía cuál de los dos era más real. Él regresó por la tarde con una bolsa de pan fresco y una pequeña caja de madera. Me dijo que la vio en una tienda de antigüedades y pensó que me gustaría. La abrí y encontré un marcapáginas de metal antiguo con un diseño floral grabado. No supe qué decir. No era un regalo ostentoso, ni siquiera romántico. Era algo simple, casi insignificante. Pero sentí que tenía más carga emocional que todos los aniversarios que había vivido en mi matrimonio. Por la noche, mientras cenábamos, me sorprendí observándolo en silencio. Su forma de cortar el pan, de sostener la servilleta, de inclinar ligeramente la cabeza al escucharme. No estaba buscando defectos ni virtudes. Solo lo miraba.
Como quien intenta entender a una persona que ha tenido delante durante semanas, pero recién empieza a ver. Después de cenar, él recogió los platos y los lavó sin que se lo pidiera. Yo me quedé en la mesa, observando cómo el vapor del agua subía lentamente. El ambiente era tranquilo, pero no vacío. Era un silencio lleno, cargado de todo lo que no decíamos. Un silencio que de algún modo nos envolvía sin ahogarnos. Esa noche no dormí bien. Me costó cerrar los ojos. No porque tuviera miedo, sino porque no quería perder el hilo de lo que estaba sintiendo. Tenía la sensación de estar caminando sobre una cuerda delgada, sin saber si me sostenía el equilibrio o el deseo de no caer. La madrugada me encontró despierta, sentada junto a la ventana con el marcapáginas en las manos. Lo pasaba entre los dedos como si fuera una brújula, como si pudiera señalarme el camino correcto. Pero no había norte. No había dirección clara. Solo un presente difuso y cada vez más inevitable. Aquel día comenzó como tantos otros, la luz colándose entre las rendijas de las persianas, el aroma del café temprano, el crujido de la madera bajo mis pies descalzos. Pero en el fondo sabía que nada era como antes. La familiaridad se había teñido de algo diferente, un matiz apenas perceptible pero constante, como una nota que suena fuera de tono en una melodía repetida 1000 veces. Durante el desayuno compartimos el mismo ritual de siempre, pan tostado, frutas cortadas, café recién hecho. Pero los movimientos eran más lentos, más medidos. Había un respeto nuevo entre nosotros, no impuesto, sino construido a base de miradas que evitaban encontrarse y silencios que hablaban más de lo que decíamos. Él mencionó que tenía unos papeles que ordenar en el estudio, y yo aproveché para salir al jardín. Me refugié entre las plantas, podando aquí, regando allá, como si las tareas me ofrecieran una forma de no pensar, de no sentir tanto. Pero la verdad es que cada cosa me lo recordaba. Incluso los pequeños detalles, el marcapáginas aún sobre mi mesa de noche, el eco de nuestras conversaciones breves pero densas, su manera de estar presente sin invadir. Al regresar al interior de la casa, me sorprendí al ver que él había colocado un disco antiguo en el tocadiscos del comedor. Una melodía suave llenaba el ambiente como una brisa sutil que envolvía los muebles, las paredes, a nosotros mismos. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, con las manos en los bolsillos. No dijo nada cuando me vio entrar. Solo me hizo un gesto con la cabeza y volvió a mirar por el vidrio. Sentí que debía romper ese silencio, pero no con palabras. Me acerqué al mueble del comedor y comencé a ordenar algunos libros. Mis dedos se deslizaban por los lomos, reconociendo títulos, autores, sin realmente leerlos. Solo necesitaba estar allí, compartiendo ese instante sin definirlo. Después del almuerzo propuso salir a caminar. Acepté sin pensarlo. El aire libre nos daba espacio para respirar, para dejar que el cuerpo hablara sin necesidad de enfrentar el peso de las paredes. Caminamos por la misma calle de siempre sin rumbo fijo. Cada paso marcaba un ritmo lento, pausado, como si temiésemos llegar a algún destino. Al cruzar un pequeño parque, me detuve un momento a observar un banco vacío, de esos que ya tienen la pintura desgastada por los años. Me senté sin decir nada. Él lo hizo también a mi lado con cierta distancia, pero no demasiada. Durante algunos minutos simplemente observamos cómo caía la luz entre los árboles, cómo algunas hojas se mecían sin prisa. Entonces habló. Su voz era suave, casi un susurro. Dijo que a veces, no importaba cuántos años hubieran pasado, había cosas que uno nunca dejaba de sentir. No pregunté a qué se refería exactamente. No hacía falta. Yo también sabía lo que era llevar dentro algo que nunca se apagaba del todo, aunque uno aprendiera a disimularlo. De regreso a casa, preparamos la cena juntos. No fue planeado. Sucedió de forma natural. Yo lavaba los ingredientes, él los cortaba. Había algo reconfortante en esa colaboración silenciosa. Una coreografía no ensayada, pero perfectamente sincronizada. Nos movíamos con una fluidez que solo se alcanza con la confianza, con la costumbre, o con algo más profundo. La comida fue sencilla, pero estaba llena de significado.
Nos sentamos frente a frente y esta vez nuestras miradas no huyeron. Nos observamos por más tiempo del que solíamos permitirnos. En sus ojos no vi juicio ni arrepentimiento. Vi una pregunta no formulada. Una espera contenida. Nos besamos. No hubo necesidad de más. No hubo palabras que explicaran, que justificaran. Solo ese gesto. Preciso. Íntimo. Profundo. Fue breve, pero en ese instante se concentró todo lo que habíamos callado durante días. Después nos quedamos en silencio. No fue incómodo. Fue sereno. Como si al fin hubiéramos encontrado una forma de habitar el mismo espacio sin sentirnos ajenos. Él se levantó primero. Se dirigió a la cocina, tal vez para lavar los platos, tal vez solo para darnos un momento de distancia. Yo me quedé sentada, mirando el lugar donde él había estado segundos antes. Mi mente estaba tranquila, pero mi cuerpo vibraba con una energía que hacía años no sentía. No era euforia. Era algo más sutil. Una confirmación. Un reconocimiento. Subí a mi habitación cuando la noche cayó del todo. Me lavé el rostro frente al espejo y por un momento me detuve a observar mis propios ojos. No eran los de una mujer joven. Tampoco los de alguien arrepentida. Eran los de alguien que había cruzado una línea, sí, pero que lo había hecho con plena conciencia de sí misma. Me acosté con el cuerpo relajado, pero con la mente despierta. Escuchaba los ruidos de la casa, las tuberías, el crujir de la madera, el viento leve en las ventanas. Todo estaba en su lugar, pero nada era igual. No había culpa, solo una especie de respeto profundo por lo que acababa de ocurrir. Una conciencia de que las decisiones verdaderas no siempre llegan con ruido, ni con promesas. A veces simplemente suceden. Esa noche dormí poco pero profundamente. Y al despertar, supe que algo había comenzado. Algo que ya no se podía deshacer. Algo que, más allá del deseo, me obligaría a mirarme con otros ojos. Porque lo que sentí no fue una traición. Fue una verdad. Una de esas que cuando aparecen, ya no se pueden ignorar. A la mañana siguiente el aire parecía más denso. No hacía más calor que otros días, pero sentía el cuerpo más pesado, como si las emociones de la noche anterior aún no hubieran terminado de asentarse dentro de mí. Me levanté temprano como siempre, pero esta vez no fui directamente a la cocina. Me quedé unos minutos sentada en el borde de la cama, con los pies apoyados en el suelo, observando el silencio. La casa dormía aún, y en ese intervalo de calma, me permití reconocer la inquietud que me acompañaba desde que desperté. La noche anterior no había sido una explosión. No había sido confusión ni impulso. Fue otra cosa. Algo más profundo, más meditado, más inevitable. Y esa conciencia me dolía, pero no de forma amarga. Era un dolor sereno como el que queda después de una decisión difícil, pero justa. Al bajar, encontré la cocina vacía. Preparé el café con movimientos lentos, casi ceremoniales. Mientras el agua hervía, pensé en llamar a mi hermana, en buscar una conversación ligera que me alejara de todo lo que sentía. Pero no lo hice. Porque sabía que en cuanto oyera mi voz, ella notaría algo. Siempre me leía demasiado bien, y no tenía fuerzas para fingir normalidad. Él bajó poco después. Saludó con un leve movimiento de cabeza, y por un momento nuestros ojos se encontraron. Fue solo un segundo, pero bastó para entender que los dos sabíamos que estábamos en un punto sin retorno. El saludo fue cortés, como si nada hubiera pasado. Pero su silencio era más elocuente que cualquier frase. Durante el desayuno, ninguno habló más de lo necesario. Comentamos sobre el clima, sobre las noticias del periódico que elogiaba sin mucha atención. Todo con una cortesía distante, casi como si fuéramos desconocidos que compartían la misma mesa por casualidad. Pero debajo de esa superficie, el nervio seguía vivo. Yo podía sentirlo en la forma en que sus dedos tamborileaban apenas sobre la taza, en la manera en que respiraba más lento cuando yo me movía cerca. Al terminar de desayunar, le dije que tenía que salir.
No especifiqué a dónde iba, y él tampoco lo preguntó. Tomé las llaves, una bolsa pequeña y salí a pie sin rumbo claro. Necesitaba espacio. Respirar fuera de esas paredes. Escuchar otros sonidos, ver otros rostros. Caminé varias calles, cruzando el parque, perdiéndome entre los árboles. Me senté un rato en una banca sin mirar el teléfono. Pensé en todo lo que me había traído hasta este punto. En las pequeñas renuncias que había hecho durante años, las veces que me callé, que cedí, que puse a otros por encima de mí. Pensé en mi esposo, en cómo habíamos construido una vida juntos basada en la estabilidad, pero no necesariamente en la cercanía. Y pensé en lo fácil que era engañarse, creer que una rutina bien cumplida era suficiente para sentirse viva. Volví a casa casi al mediodía. La encontré silenciosa, como si nadie estuviera. Pero sabía que él estaba ahí. Lo presentía. Subí directamente a mi habitación, dejé la bolsa a un lado, y me tumbé un momento en la cama sin quitarme los zapatos. Cerré los ojos. No dormí. Solo dejé que el peso de mis pensamientos cayera sobre mí como una manta espesa. Me despertó el sonido de unos pasos. Eran suaves pero firmes. Bajé y lo encontré en la cocina, cortando verduras. Al notar mi presencia, levantó la vista y preguntó si quería ayudar. Asentí. No hablamos más. Cocinamos juntos como otras veces, pero con una quietud que no sabíamos manejar del todo. Aún así agradecí la oportunidad de hacer algo con las manos, de tener un propósito concreto, por mínimo que fuera. Al servir la comida, se me ocurrió encender la radio. Una melodía instrumental llenó el ambiente rompiendo la tensión. Durante algunos minutos comimos en silencio, cada uno concentrado en su plato, en sus pensamientos. Después él mencionó que iría a visitar a un amigo por la tarde, alguien que vivía a las afueras. Necesito despejarme, dijo. Su tono no era una excusa. Era una verdad. Lo comprendí. Ambos necesitábamos tomar distancia, aunque fuera por unas horas. Asentí sin insistir. Lo vi salir con una chaqueta ligera y las llaves en la mano. Al cerrarse la puerta, la casa pareció exhalar. Me quedé sola, en la mesa sin moverme. Tenía la sensación de que por mucho que intentáramos mantener la calma, estábamos caminando sobre un puente delgado, y cada paso podía ser el que quebrara la estructura. Esa tarde me dediqué a ordenar la habitación de invitados. Cambié las sábanas, sacudí el polvo, abrí las ventanas. Hacía mucho que no me ocupaba de ese espacio. Me pareció simbólico. Como si limpiar un lugar ajeno dentro de mi casa me permitiera también aclarar un poco lo que sentía. Antes de caer la noche me llamaron del mercado para confirmar una entrega para el día siguiente. Hablé con voz firme, agradecí y colgué. Pequeños actos normales que me anclaban a la realidad, a la rutina, al mundo que aún existía fuera de mí. Cuando él volvió, el cielo ya estaba teñido de azul oscuro. Entró en silencio, dejó su chaqueta en el perchero y se dirigió al salón. Yo estaba leyendo en el comedor. Nos cruzamos una mirada breve. Ninguno preguntó cómo había ido el día. Ninguno necesitaba saberlo. Nos retiramos temprano. Subí a mi cuarto, me cambié de ropa, apagué las luces y me acosté mirando al techo. No podía dormir. Otra vez el sueño se me escapaba entre los dedos. Pero esta vez no era inquietud. Era anticipación. Como si algo se estuviera gestando lentamente, sin palabras, sin promesas, pero con una fuerza que ya no podía negarse. Y aunque no sabía qué forma tomaría, entendía, con cada fibra de mi cuerpo, que estábamos a punto de cruzar un nuevo umbral. Uno del que ya no podríamos volver. El día amaneció cubierto por una neblina espesa, como si el cielo se negara a mostrarse con claridad. Desde la ventana del dormitorio observé cómo las sombras de los árboles se difuminaban lentamente entre la bruma, y por un instante sentí que aquello representaba con exactitud mi estado interno. Todo parecía reconocible, pero ligeramente desdibujado. Familiar pero diferente. Como si algo esencial hubiera cambiado y aún no supiera cómo nombrarlo.
Me levanté sin apuro. Los movimientos eran automáticos, casi mecánicos. La ropa, el agua sobre el rostro, el café en la cocina. Cada gesto repetía la rutina de siempre, pero la conciencia detrás de ellos era otra. Mientras la cafetera burbujeaba, recordé cómo él había regresado la noche anterior, con los ojos algo cansados, el paso lento. No hablamos más allá de lo mínimo. Pero su forma de moverse dentro de la casa me decía más que cualquier palabra. Él bajó cuando el café ya estaba servido. Lo dejé sobre la mesa sin decir nada. Intercambiamos una mirada breve y neutral. Luego desayunamos sin prisa, con la radio sonando de fondo. Comentó que el día estaba raro, y yo asentí. Nada más. Era como si ambos hubiéramos decidido caminar por un hilo invisible, manteniendo el equilibrio con la mínima expresión. Después del desayuno, él propuso ir al mercado. Quería reponer algunas cosas antes del fin de semana. Acepté acompañarlo sin pensarlo demasiado. Sentía que estar fuera de casa, entre otras personas, podía ayudarnos a retomar algo de normalidad. El trayecto en el coche fue silencioso. Solo se escuchaba el motor y el sonido intermitente del limpiaparabrisas. No llovía con fuerza, pero el agua empañaba el cristal, obligándonos a estar atentos al camino. Esa atención nos protegía de mirarnos demasiado. En el mercado, nos dividimos de forma natural. Él fue por frutas, yo por productos de limpieza. Nos encontramos más tarde frente a los estantes del pan, y sin hablar, elegimos lo mismo. Cuando pagamos, él insistió en cargar las bolsas. No fue un gesto galante, sino una forma de ocupar las manos, de no tener que hablar. Al regresar a casa, guardamos todo en su lugar. Luego nos tomamos un café en la terraza, a pesar del clima gris. A lo lejos los árboles del jardín se movían con lentitud, como si también estuvieran en pausa. En un momento él mencionó que había estado pensando en ir al campo por unos días, que la casa de un viejo amigo seguía vacía y podría aprovechar para estar solo, ordenar ideas. No supe cómo reaccionar. Mi primer impulso fue decir que entendía que era buena idea. Pero algo dentro de mí se tensó. No dije nada en ese momento. Solo asentí otra vez. Y cuando entramos nuevamente a la casa, cada uno se perdió en sus propios quehaceres. La tarde transcurrió entre libros, tareas pequeñas, llamadas telefónicas que no quise contestar. La ausencia de mi esposo seguía flotando como una sombra que nadie nombraba, pero que estaba presente en cada rincón. Al llegar la noche, preparé una cena sencilla. No teníamos hambre, pero me esforcé en cada paso, como si eso pudiera darme una excusa para mantener la mente ocupada. Él se unió a mí en la cocina, ayudando a cortar verduras sin necesidad de pedirlo. Trabajamos codo a codo en silencio, pero esta vez no era tenso. Había algo en ese momento compartido que nos daba calma. Quizás porque no exigía nada, solo presencia. Nos sentamos a cenar cuando la lluvia empezó a caer con más fuerza. Los golpes del agua contra los cristales acompañaban el tintineo de los cubiertos. Y por primera vez en muchos días, nuestras miradas se encontraron y no se desviaron. Lo observé con detenimiento. Su rostro cansado, sus manos cuidadosas, la forma en que me miraba sin imponerse. No era deseo lo que vi en sus ojos. Era algo más profundo. Un reconocimiento, una pregunta abierta, una espera. Terminamos de cenar y nos quedamos sentados. No había prisa por levantarse. La luz cálida de la lámpara del comedor envolvía la habitación en una intimidad tranquila. Él rompió el silencio preguntando si quería leer un rato en la sala. Acepté con un simple gesto de cabeza. Fuimos al salón. Él encendió la chimenea, aunque el fuego era mínimo. Sacó un libro y me lo tendió. Reconocí el título, lo había leído hacía muchos años en la universidad. Me acomodé en el sofá, y él se sentó no muy lejos. Comencé a leer en voz baja, como si el simple acto de narrar pudiera aliviar la densidad del ambiente. Leí durante un rato sin pausas. Y cuando cerré el libro, él se acercó un poco más, sin tocarme, pero más cerca.
La distancia entre nosotros se redujo a unos pocos centímetros. Podía sentir el calor de su cuerpo, su respiración tranquila. No dije nada. Tampoco él. Pasamos la noche juntos. No hubo palabras ni gestos grandilocuentes. Solo la certeza silenciosa de que aquello era inevitable. Que había llegado el momento que habíamos estado conteniendo, esquivando, anticipando. No fue una irrupción ni un impulso. Fue la consecuencia natural de todos los silencios compartidos, de todas las miradas sostenidas, de todos los días vividos con cuidado. Al amanecer desperté antes que él. Lo observé por unos segundos. Dormía con el ceño levemente fruncido, como si incluso en el sueño su mente siguiera funcionando. Me levanté con cuidado, bajé a la cocina y preparé café. El aroma llenó la casa, como siempre. Pero esta vez, mientras lo vertía en las tazas, sentí que algo dentro de mí se había alineado. No con la tranquilidad de lo resuelto, sino con la claridad de lo asumido. Esa mañana no hubo remordimiento, ni dudas. Solo un silencio nuevo. Uno que ya no pesaba. Uno que de algún modo nos dejaba respirar. El día comenzó con una claridad serena, casi inusual. El cielo, despejado por primera vez en semanas, dejaba entrar una luz suave que se filtraba por las cortinas, iluminando la habitación con un tono dorado y silencioso. Me desperté sin sobresaltos, con el cuerpo aún tibio y la mente flotando entre la realidad y los restos de una noche que, aunque ya había terminado, seguía latiendo dentro de mí. Permanecí tendida unos minutos, sintiendo el ritmo pausado de mi respiración, tratando de no pensar demasiado en nada, solo en lo que ese momento me ofrecía: quietud. Él ya no estaba en la cama cuando me incorporé. Escuché el ruido sutil de la cafetera desde la cocina, y supe que se había levantado antes que yo. Me puse una bata, recogí el cabello en un moño suelto y bajé sin apuro. Lo encontré allí como lo había imaginado, sirviendo café en 2 tazas. Me saludó con una inclinación leve de cabeza. Le respondí con la misma sobriedad. No era frialdad lo que nos unía en ese silencio, sino una especie de pacto tácito. Lo que había ocurrido la noche anterior no requería explicaciones ni disculpas. Ambos sabíamos que, de algún modo, ya estaba dicho todo. Desayunamos sin prisas. El sonido de los cubiertos, el crujido del pan tostado, el aroma del café recién hecho, todo se volvió parte de un ritual tranquilo, íntimo, pero sin romanticismo idealizado. Era la convivencia desnuda, despojada de adornos. En su manera de sostener la taza, en la forma en que me alcanzó el azúcar sin preguntar, noté una suavidad nueva, una presencia que no necesitaba imponer su lugar. Después del desayuno, cada uno tomó su rumbo dentro de la casa. Él salió al jardín, como solía hacerlo, mientras yo me dediqué a ordenar la sala. Pasé un trapo húmedo por los estantes, doblé una manta, coloqué en su sitio un par de revistas que estaban desordenadas. Era curioso cómo el cuerpo buscaba la repetición de tareas conocidas para calmar la mente. Pero esta vez, mientras limpiaba, no sentía urgencia. Había en mí una aceptación silenciosa, una sensación de haber cruzado una frontera que, aunque incierta, ya no provocaba vértigo. En algún momento de la mañana, llegó mi amiga Marta. No la esperaba. Entró sin demasiada ceremonia, como hacía siempre. Traía pan recién horneado y una expresión en el rostro que me inquietó de inmediato. Pasaba cerca y pensé que podríamos tomar un café, dijo. No supe si fue espontáneo o si, de alguna manera, había intuido que algo en mí había cambiado. La recibí con afecto, pero sin entusiasmo. Me costaba conectar con el exterior después de días tan densos, tan cargados de lo no dicho. Aún así nos sentamos en la terraza y hablamos de cosas pequeñas, el clima, la tienda del barrio que había cerrado, un programa de televisión que no había visto. Pero en sus ojos, en la forma en que me escaneaba sin decirlo, supe que estaba buscando algo más. Tienes una luz distinta, me dijo de pronto. Te veo, no sé. Más viva, tal vez. No supe qué contestar. Solo sonreí, bajé la mirada y murmuré algo sobre dormir mejor últimamente. No insistió. Nunca lo hacía.
Pero cuando se despidió, su abrazo fue más largo de lo habitual, como si, sin palabras, me ofreciera un espacio para sostenerme si todo lo que estaba construyendo comenzaba a tambalearse. Después de que se fue, volví al interior de la casa y me senté en el sofá. Tomé el libro que había dejado a medio leer hacía unos días y traté de concentrarme. No duré mucho. Mi mente divagaba, saltaba entre escenas de los últimos días, entre gestos, frases, miradas. No podía evitarlo. Cada detalle se repetía como un eco insistente pero no molesto. Al mediodía él volvió del jardín y anunció que prepararía algo para almorzar. Me ofrecía ayudar, pero esta vez insistió en hacerlo solo. Acepté. Me quedé observándolo desde el marco de la puerta. Su figura algo encorvada sobre la encimera, sus movimientos tranquilos, su atención a cada ingrediente. Había en su manera de cocinar una concentración que me conmovía. No era eficiencia. Era cuidado. Como si con cada corte, con cada condimento, estuviera hablando un idioma que yo recién empezaba a entender. Comimos en silencio, pero un silencio distinto al de otras veces. No era tensión, ni tampoco simple calma. Era un espacio compartido donde las palabras ya no eran necesarias. Y eso, lejos de incomodarme, me tranquilizaba. Sentía que por fin estábamos habitando una verdad, aunque no supiéramos aún qué forma tendría. Por la tarde subí a mi habitación y me recosté un rato. El cansancio no era físico, pero el cuerpo pedía descanso. Cerré los ojos y escuché los sonidos de la casa, el crujir leve de las escaleras, el murmullo del viento entre los árboles, la lejana música que salía del tocadiscos. No dormí. Pero el reposo fue suficiente para aquietar mi interior. Al caer la noche recibí una llamada. Era mi esposo. Su voz sonaba alegre, despreocupada. Me dijo que todo marchaba bien, que probablemente volvería en unos días más. Habló del trabajo, de una comida con colegas, de lo mucho que extrañaba su cama. Asentí, respondí con frases medidas, cumplí el rol esperado. Cuando colgué sentí una punzada leve. No era culpa, tampoco nostalgia. Era más bien un reconocimiento, estábamos en dos planos distintos, y ya no sabía si podrían volver a encontrarse. Al bajar, él estaba leyendo en el comedor. Al verme cerró el libro sin decir palabra. Nos quedamos allí, frente a frente, compartiendo otra noche sin nombrar lo evidente. Yo supe entonces que, aunque aún no sabíamos qué vendría después, ya nada volvería a ser igual. Porque en el silencio de ese día, en cada gesto sin adornos, habíamos dicho lo más importante. Sin necesidad de pronunciarlo. Mi esposo llegó un día antes de lo previsto. No hubo advertencias ni mensajes anticipados. Solo el sonido de las llaves girando en la cerradura, el golpeteo de sus zapatos sobre el piso, y su voz, familiar, llamando por mi nombre desde el recibidor con la naturalidad de quien vuelve a casa esperando encontrar todo como lo dejó. Me tomó por sorpresa, aunque no lo demostré. Enseguida apareció en el umbral del comedor, sonriendo con ese gesto cortés que había adoptado con los años, ese que no mostraba emoción, pero sí una forma estructurada de afecto. Me acerqué y lo abracé como tantas otras veces. Él me besó la mejilla y murmuró que me había extrañado. Su aliento olía a café y a ciudad. El abrazo fue breve. Mis brazos no temblaron, pero dentro de mí, una parte no sabía cómo ubicarse. No por culpa, sino por el contraste entre la presencia de él y la rutina que habíamos tejido en su ausencia. En pocos minutos todo volvió a su lugar, la maleta apoyada en la entrada, su chaqueta sobre la silla, su voz llenando la casa con anécdotas sobre el viaje, los restaurantes, los problemas del proyecto. Yo lo escuchaba, asentía, hacía preguntas cortas para mantener la conversación fluida. Agradecí no tener que hablar demasiado. Su entusiasmo llenaba los huecos. Él no notó nada. O si lo hizo, no dio señales. Su atención estaba centrada en su propio regreso. A lo largo del día, se movió por la casa como quien retoma el control de un espacio que nunca sintió amenazado. Y yo lo observaba, intentando sincronizar mi cuerpo a ese ritmo conocido, pero ahora ligeramente ajeno.
Por la tarde se encontró con su padre en la cocina. Se saludaron con educación, sin emoción, como dos personas que se respetan pero no comparten vínculos profundos. Intercambiaron algunas palabras sobre el jardín, sobre el clima, sobre la salud. Luego se sentaron juntos en el comedor, mientras yo terminaba de preparar la cena. Desde mi lugar, escuchaba fragmentos de su conversación. Nada importante. Frases funcionales. Como si el paso del tiempo entre ellos nunca fuera suficiente para profundizar. Durante la cena, los tres compartimos la mesa. La comida, sencilla pero bien presentada, sirvió de puente para evitar silencios incómodos. Mi esposo hablaba animadamente. Su padre respondía con monosílabos medidos, como siempre. Yo mantenía la atención entre ambos, ofreciendo más vino, más pan, más sonrisas. Por fuera, éramos una familia sentada a cenar. Por dentro yo sentía cada palabra, cada cruce de miradas, como una cuerda tensa que sostenía algo que podía caer en cualquier momento. Hubo un instante, uno solo, en el que nuestras miradas se cruzaron. Él y yo. Una fracción de segundo. Suficiente para saber que ambos lo habíamos sentido. Pero nadie dijo nada. El momento pasó. El pan se siguió cortando. El vino siguió llenando las copas. Después de la cena, mi esposo se retiró a su estudio para revisar algunos correos. Su padre subió a su habitación. Yo me quedé sola en la cocina, recogiendo los platos como tantas veces. Lavé todo con lentitud, observando cómo el agua se deslizaba por mis manos. El silencio volvió a instalarse. Pero no era vacío. Era un silencio cargado, tenso, de esos que esperan ser interrumpidos por algo inevitable. Me senté en la mesa cuando terminé. No quería subir aún. No tenía sueño, ni energía. Solo una necesidad profunda de quedarme allí, entre lo cotidiano y lo invisible. Pensé en los días pasados. En la distancia con mi esposo, en la cercanía con su padre. Pensé en lo fácil que fue no hablar, no enfrentar, simplemente dejar que las cosas fluyeran. Hasta ahora. Subí a mi habitación casi una hora después. Él ya estaba acostado con la luz apagada. Se giró al oírme y me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Me metí en la cama con suavidad, sintiendo el peso de su cuerpo junto al mío. Me preguntó si el padre había estado tranquilo en su ausencia. Respondí que sí, que todo había sido tranquilo. No preguntó más. Apagué la lámpara. La oscuridad fue un alivio. Cerré los ojos, pero no dormí. Escuché su respiración regular, el ritmo constante que durante tantos años me había acompañado. Ese sonido familiar que antes me tranquilizaba, ahora me parecía distante. Como si ya no perteneciera a ese espacio. No sabía cómo decirlo. No sabía si debía decirlo. Al día siguiente todo volvió a su cauce habitual. Él desayunó temprano, revisó papeles, hizo llamadas. Yo volví a mi rutina de siempre, ordenar, limpiar, planificar las compras. Pero había una diferencia, su presencia llenaba la casa de una manera que antes no percibía. Lo sentía en cada pasillo, en cada rincón. No como un intruso, sino como una constante que ya no encajaba del mismo modo. Me llamó desde el estudio para preguntarme por unos documentos. Al acercarme lo vi revisar papeles con rapidez, como si nada hubiera cambiado. Me agradeció por tener todo organizado. Sonreí con cuidado. No quería que notara mi distancia. Él no buscaba señales. Él no sospechaba. Más tarde, mientras colgaba ropa en el patio, lo vi desde lejos hablar por teléfono. Su tono era relajado. Hablaba de una reunión, de una posible promoción. Yo lo observaba con una mezcla de afecto y desconcierto. Era el mismo de siempre. Y sin embargo, yo ya no era la misma. Y eso era lo que más me dolía. Esa noche cenamos los tres nuevamente. Todo parecía estar en orden. Las palabras, los gestos, la disposición de los platos.
Pero detrás de cada cosa había una historia que solo dos de nosotros conocíamos. Y aunque no se decía, estaba allí, viva, presente, latiendo como un segundo corazón que nadie se atrevía a escuchar. Pasaron los días con una calma engañosa. La rutina volvió a instalarse con todo su peso, ocupando cada rincón como un huésped que ya nadie cuestiona. Mi esposo retomó sus horarios, sus llamadas, sus visitas al estudio. Se levantaba temprano, se acostaba tarde y entre medio se deslizaba por la casa con esa energía metódica que siempre lo había definido. Desde fuera, todo parecía igual que antes. Pero dentro de mí, ya nada lo era. Había en mis gestos una suavidad diferente, un ritmo más lento, como si cada acción requiriera de mí una nueva interpretación. No era tristeza, tampoco arrepentimiento. Era una conciencia constante, silenciosa, que se instaló en mi cuerpo desde aquella noche y que ahora me acompañaba como una sombra tibia, imposible de ignorar. El padre de mi esposo, también había cambiado. Ya no buscaba estar tanto tiempo en los mismos espacios que yo, aunque nunca de forma brusca. Se movía con la misma calma de siempre, pero ahora había algo más cuidadoso en sus movimientos, como si evitara permanecer demasiado cerca, como si comprendiera que ese límite difuso que habíamos cruzado no podía estirarse más sin romperse. Era una especie de pacto tácito, seguir, pero sin volver a pisar lo que ya sabíamos que no podía sostenerse sin consecuencias. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, sentí su presencia detrás de mí. No hizo ruido, pero lo sentí. Era algo que ya se había vuelto natural, saber que estaba cerca incluso antes de verlo. Me giré y allí estaba, con una caja de madera entre las manos. Me la tendió sin hablar. La tomé. Dentro había unas fotos viejas, papeles doblados con esmero, y una pequeña carta escrita a mano. Eran recuerdos suyos, cosas que había guardado durante años y que, por algún motivo, había decidido entregarme. Lo miré sin entender del todo. Él solo dijo que necesitaba ordenar algunas cosas antes de irse. Voy a volver a la casa del campo por un tiempo, añadió, mirando hacia las plantas. Es lo mejor. Y en ese instante supe que no había espacio para réplicas ni para explicaciones. Ya estaba decidido. Y yo, aunque no lo esperaba, lo entendí de inmediato. Asentí con la cabeza. No intenté convencerlo de quedarse. No dije que lo echaría de menos, aunque lo pensaba. No hice preguntas. Porque a esas alturas todo lo importante entre nosotros ya había sido dicho sin palabras. La despedida no dolía como imaginé que dolería. No era un corte. Era una aceptación. Una forma de honrar lo que había sido sin convertirlo en una carga. Mi esposo, al enterarse, no mostró mayor reacción. Le vendrá bien el aire de allá, dijo mientras revisaba unos documentos. Yo me limité a afirmar con un gesto. No quiso acompañarlo. Me pidió que lo hiciera yo, si no me molestaba. Sabes mejor que yo que necesita, comentó sin levantar la vista. No supo cuán cierta era esa frase. El día que partió, lo acompañé hasta la puerta. Él ya tenía todo preparado, maleta pequeña, abrigo, sombrero. La escena parecía extraída de otra época. No nos abrazamos. Tampoco hubo contacto. Solo una mirada larga, sostenida. En sus ojos había gratitud, y en los míos, respeto. Abrió la puerta y antes de salir, dijo algo casi inaudible: gracias por ver lo que otros no ven. Cerró la puerta tras de sí. Y yo me quedé en el umbral, mirando el espacio vacío que había dejado. Los días siguientes fueron más silenciosos de lo habitual. Mi esposo, ajeno a todo, continuó con su agenda, su mundo, sus horarios. Yo volví a mis rutinas, pero con una calma diferente. Algo en mí se había asentado. Ya no esperaba respuestas. Tampoco buscaba giros. Solo dejaba que el tiempo hiciera su trabajo sin urgencias, sin dramatismos. Una mañana, mientras ordenaba la habitación de huéspedes, la que él había usado, encontré sobre la mesa el marcapáginas que me había regalado. Lo tomé entre las manos y lo observé un buen rato.
Era un objeto pequeño sin valor aparente, pero en ese instante me pareció el símbolo exacto de todo lo vivido, silencioso, modesto, lleno de significado. Lo guardé en un cajón, con cuidado. No como quien esconde algo, sino como quien conserva un recuerdo limpio, sin culpas. Pasaron varias semanas antes de que me animara a hablar con alguien al respecto. Lo hice con Marta, en una tarde cualquiera. No entré en detalles. Solo mencioné que había sentido algo fuerte e inesperado, que me había hecho ver mi vida desde otro ángulo. Ella no preguntó más. Me miró con ternura y dijo: a veces, una verdad aparece solo para mostrarnos que estábamos vivas. No para quedarse. Y tal vez tenía razón. Esa noche, después de la cena, subí a mi habitación, abrí el cajón de la mesita y saqué un libro. Me recosté en la cama, encendí la lámpara, y comencé a leer. No para distraerme ni para olvidar. Solo para habitar un espacio mío, íntimo, donde pudiera estar en paz con lo que había sido. El silencio de la casa era profundo, pero no vacío. Mi esposo estaba en su estudio. Yo sabía que en algún momento vendría a la habitación. Y cuando lo hiciera, lo recibiría como siempre. Con respeto. Con distancia. No porque lo odiara ni porque hubiera dejado de ser parte de mi vida. Sino porque ya no era mi centro. Porque ahora, después de todo, había aprendido a escucharme. A mirarme. A reconocer en mí algo que durante años había permanecido oculto. Y mientras las páginas pasaban lentamente entre mis dedos, supe que no necesitaba más que eso. La verdad no siempre destruye. A veces simplemente acomoda las piezas. Y nos devuelve de a poco la posibilidad de empezar de nuevo. A solas. O no. Pero con claridad. Con calma. Con dignidad.